Bien, estamos dentro de la unidad número 2, distribuciones de frecuencia y métodos de muestreo. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Corresponde justamente a poder analizar tablas de distribución de frecuencias, los métodos de muestreo, ¿no?, como contenido número 2, dentro de las investigaciones científicas educativas, dentro del área social, y tomando en cuenta obviamente algunos conceptos y definiciones de población, muestra, métodos probabilísticos, métodos no aleatorios, entre otros. Como tema número 1 hemos mencionado las distribuciones de frecuencia. Hemos hablado de las frecuencias simples y la notación correspondiente es esta, ¿sí? Hablamos también de las frecuencias absolutas acumuladas, relativas y porcentuales, que son justamente estos 6 elementos. ¿Qué más hemos mencionado? Indicado que dentro de una tabla de distribución de frecuencias vamos a tomar en cuenta con relación al tipo de variable y obviamente el tipo de tabla de distribución, si va a ser una tabla discreta o una tabla continua. Este es el ejemplo de tabla de distribución de frecuencias en general. Estas tres son las frecuencias absolutas, estas son las frecuencias relativas y las frecuencias porcentuales. No olvidemos que la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Hemos mencionado el tipo de tipos de frecuencias simples, que son estas tres, y las frecuencias acumuladas, que son estas 6. Estas tres son frecuencias acumuladas menor que o menos que, y estas otras tres son las frecuencias acumuladas mayor que o más que. Entonces aquí, por ejemplo, en este documento se tiene una tabla correspondiente, ¿no? Es decir, tenemos cierta variable, tenemos las características observadas, la frecuencia absoluta es el número de datos observados con relación a esta, y si hacemos una sumatoria total de los datos que se contempla justamente a 14 sujetos. Para iniciar es muy importante tomar en cuenta, dijimos, ¿no?, para determinar la frecuencia relativa, que es el cociente de la frecuencia absoluta sobre n, como en este caso 2 sobre 14, 0.1428, 1 sobre 14, 0.0714, etcétera, y la suma tiene que darnos exactamente igual a 1. Si en alguno de los casos no les da 1, supóngase que les da 0.99 o 97 o 98, entonces se está perdiendo decimales. En algunos casos trabajarán simplemente con 2 decimales, en otros casos trabajarán con 3 decimales, o bien, como en este caso, se trabajará con 4 decimales. ¿Sí? Entonces, bien importante tomar en cuenta que la suma sea exactamente igual a 1. Hemos mencionado que la frecuencia relativa, ¿sí?, como es esta de aquí, en la primera, y hacemos la operación suma, ¿no es cierto?, en zigzag. Por ejemplo, 0.1428 más 0.0714, eso es 0.2142. Más 0.1428, el siguiente es 0.3570, y así sucesivamente, ¿no?, hasta llegar a 1, porque vamos del valor menor a un valor máximo, ¿no? Por eso se dice frecuencia relativa acumulada menor que, va de menor a mayor. Y las frecuencias porcentuales, ¿cómo determinamos esta? Hemos mencionado que multiplicamos la frecuencia relativa por el 100%. Por ejemplo, 0.1428 por 100, eso es 1428. 0.07 por 100, eso es 7.14 en porcentajes. Y análogamente las demás se realiza de esa forma. Al final hacemos la sumatoria, 100%. Esta es la frecuencia porcentual acumulada menor que. Copiamos este mismo dato, ¿sí?, ahí está, y hacemos la suma correspondiente. 14.28% más 7.14, 21.42 más 14.28, 35.70 más 28.57, 64.27, y así sucesivamente hasta llegar a 100, donde es justamente la última frecuencia porcentual acumulada menor que. Entonces, ¿cómo interpretamos una tabla, ¿no? Por ejemplo, podemos interpretar esta, ¿no? Menciona que el 28.57% de los entrevistados fueron profesores, mientras un 7.14%, ¿no?, desempeñó como administrativo, y un 21.43% como subdirectores,
las frecuencias acumuladas nos manifiestan que un 64.27 de los profesores ocuparon cargos menores o iguales hasta directores, ¿sí? Entonces ahí se tiene, por ejemplo, la interpretación de la tabla. Mayormente nosotros interpretamos con las frecuencias porcentuales simples y con las frecuencias absolutas. Tipos de tablas: hemos iniciado con datos no agrupados, es decir, sin intervalos, ¿no?, como era en el caso. Hemos identificado la cantidad o los valores, ¿no?, que se repiten y su frecuencia correspondiente, y al final hemos construido la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Frecuencias absolutas, frecuencias relativas y las frecuencias porcentuales. Aquí, por ejemplo, color de playera es una variable cualitativa nominal. No sería ordinal porque no mantiene ningún orden específico, ¿no? Color. Entonces aquí podemos ver el cuadro general de distribución de frecuencia. Otra forma de presentar esto sería de la siguiente forma. Podemos ver aquí las frecuencias simples y estas 6 que son las frecuencias acumuladas. Acumuladas menor que estas 3 y estas otras acumuladas mayor que, los que tienen el asterisco correspondiente. Se dice mayor que porque van a ir del dato mayor al valor mínimo, ¿no? Del dato mayor al valor mínimo, del dato mayor al valor mínimo. Se dice en frecuencias acumuladas menor que porque va de un dato menor a mayor, de menor a mayor, de menor a mayor, ¿sí? Entonces esa es la consistencia en este caso, ¿no?, del cuadro de distribución de frecuencias. Hemos mencionado para tablas, en este caso continuas, es decir, datos agrupados. Primero tienes que identificar la cantidad de datos, identificar el rango, el valor máximo y el valor mínimo, que es la diferencia para determinar el rango, aplicar bien la regla de Sturges o bien la raíz cuadrada, ¿no? Por notación puede ser m o en algunas notaciones k, mayor o igual a la raíz cuadrada de n. La amplitud será el rango dividido entre el número de clases o número de intervalos. Y luego, para construir los intervalos, iniciamos con el valor mínimo, que se ha identificado en el rango, ¿sí?, y sumamos la amplitud más, ahí está, ¿no?, el valor mínimo más la amplitud. En el siguiente intervalo semiabierto, es decir, son cerrados a la izquierda y van a ser abiertos hacia la derecha. Por ejemplo, tenemos ahí el valor mínimo más la amplitud, sumamos más una amplitud más y eso va a ser el valor mínimo más 2 por la amplitud, ¿sí? Copiamos el mismo dato y así sucesivamente vamos generando todo lo que es el cuadro, en este caso de clases. Por ejemplo, aquí se tiene los puntajes en esta tabla, ¿no?, que son justamente puntajes del coeficiente intelectual de 150 estudiantes de segundo grado. Y tenemos el valor máximo, por ejemplo, identificado 129, el valor mínimo 85. ¿Cuántos datos son? N igual a 150 datos. El rango, hacemos la diferencia, que es 44. Valor máximo es 129, dijimos, y el valor mínimo es 85. El número de clases, podemos utilizar la regla de Sturges, o bien obteniendo la raíz cuadrada de 150, que es aproximadamente 12.25. En realidad es 12 intervalos o clases, ¿no?, por lo menos, o al menos. Y una vez obtenida justamente la cantidad de clases o intervalos, en algunas situaciones se puede trabajar estas con datos muy grandes o muy extensos en el rango de 10 a 20, ¿sí?, intervalos, que no sea menor que 10 ni tampoco que sea mayor que 20. Entonces se va reduciendo, por ejemplo, en este caso, la cantidad de intervalos. ¿Qué tal si la cantidad de intervalos voy a trabajar con 10 clases? Entonces la amplitud va a cambiar en realidad, ¿no? Ya no voy a hacer la división entre 12, sino entre 10. Por ejemplo, 44, que es el rango, dividido entre 10, ¿sí?, que es el número de clases, es 4.4, equivalente, el mayor inmediato superior sería 5, ¿no?, la de amplitud. Como hemos cambiado, por ejemplo, aquí el número de clases, es decir, lo estoy reduciendo, ¿no? Por ejemplo, raíz cuadrada de 150 da como 2 intervalos y va a ser muy ampuloso en realidad, ¿no? Estoy minimizando solamente a 10 clases. Su amplitud, ¿cuánto es? 5 en este caso.
y identificamos el nuevo rango, ¿no? R', ahí está, multiplicamos la amplitud por número de clases, es decir, 5 por 10, 50. El rango inicial, ¿cuánto era? 44, ¿no es cierto? Aquí está, este es el rango inicial. Entonces, como el rango final, por ejemplo, al reducir la cantidad de intervalos o de clases, tengo 50, ese es R'. Como es mayor al rango inicial, este es el rango final, el R', hago la diferencia, resto, eso es 6, divido entre 2 y eso vale 3. ¿Qué significa? Que voy a restar al valor mínimo, que es 85, y le voy a sumar más ¿cuánto? Más 3 al valor máximo, ¿no? Que es 129. O sea, el valor mínimo lo resto, ¿no? Es decir, 85 menos 3, 82. Y 129 más 3, eso será 132. Entonces ya tenemos los límites, ¿no? El límite inicial será 82 y el límite final será 132 a la hora de restar, ¿no? Entonces ahí voy iniciando, por ejemplo, los intervalos o las clases. Miren, 82, que es el valor mínimo, dijimos, con el nuevo rango, ¿no? Y sumamos más la amplitud, ¿no? La amplitud de cuánto, de la cierta cantidad en este caso, ¿no? 82 a 86, 87 a 91, que son, estos son intervalos cerrados. Si yo los quiero ver con intervalos semiabiertos, podemos identificar las fronteras de clase. En este caso voy a restar justamente 0.5 al límite inferior, que es 81.5, es decir, 82 menos 0.05, eso es 81.5, ¿no? Entonces a cada uno de ellos voy a ir restando la cierta cantidad para convertir justamente en fronteras de clase en intervalos semiabiertos, ¿no? Aquí está el 86.5 y en esta también, ¿no? Pero no olvidemos que estos van a ser cerrados y van a ser abiertos hacia la derecha. En este otro caso los intervalos son todos cerrados en realidad, ¿no? 82, 86, 87, 91, 92, 96 y así sucesivamente. Entonces hay dos métodos comunes, ¿no?, para poder anotar los límites de clase, o dos definiciones que difieren en 0.5 de punto en realidad, ¿no?, para las fronteras de clase. Hemos mencionado también para identificar la marca de clase, que es el punto medio del intervalo, como en este caso 82 más 86, sumas, divides entre 2 y el punto medio será 84, ¿no? 87 más 91, divides entre 2, 89. Y así sucesivamente, ¿no?, las demás clases. Si alguien puede ver la diferencia entre 89 y 84, ¿cuánto de diferencia tiene? 5 unidades, ¿no? De 94 a 89, ¿cuánto tiene de diferencia? 5, ¿no? Entonces todas estas marcas de clase tienen una diferencia de 5. Basta que identifique los dos primeros y sumo más 5, más 5, más 5, más 5 y voy identificando todas las demás marcas de clase. Es otra estrategia esa, ¿no? La otra es la que se suman los dos datos, es decir, los dos límites y divido entre 2, ¿no? Sumo los dos límites, divido entre 2. Eso más o menos se lo conoce como el promedio, ¿no? Es decir, el XY es como determinar el promedio de los dos límites, ¿no? Es decir, el punto céntrico o central. Bien, entonces a partir de construir la marca de clase, identificamos su frecuencia, la cantidad de datos que están en ese intervalo, ¿sí?, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, y ahí vamos realizando el cálculo correspondiente, ¿no? ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, la frecuencia simple A sub 4? Dice, ¿no? Implica que hay 19 estudiantes. ¿Cuál es el cuarto? Está hablando de esta. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta, ¿no? 19. ¿Qué dice? Implica que hay 19 estudiantes con puntajes entre 97, ahí está, y 101 de coeficiente intelectual, o promedio de 99 puntos, ¿no? Se refiere a esto, a la marca de clase,
¿sí? Esa es la interpretación. ¿Cómo se interpreta la frecuencia relativa cuarta, por ejemplo, ¿no? Simple. Se refiere a este, ¿no? 0.127. Por ejemplo, la proporción de los estudiantes que tienen puntajes entre 97 y 101 de coeficiente. ¿Cuánto es en realidad? La proporción correspondiente será de 12.7, si es que lo multiplicamos esto por el 100%, 12.7, ¿no? En porcentaje. ¿Cómo se identifica o se interpreta la frecuencia relativa séptima? Estamos hablando de la frecuencia relativa, la séptima, ¿no? Desde la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima es esta. ¿Cómo se interpreta este valor? Implica que 0.747 multiplicado por 100, que es igual a 74.7, ¿no? De los estudiantes tienen puntajes menores o iguales a ¿cuánto? A 116 o menor o igual a 100, en este caso 14, ¿no? 112 en realidad, ¿no? 114 es justamente el promedio de punto, ¿no? Del intervalo, ¿sí? Menores o iguales a 116, ¿no? En promedio se tiene 114, ¿no? Esa es la interpretación. Bien, entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, la frecuencia acumulada mayor que, ¿no? Se inicia y se realiza justamente el cuadro correspondiente. Y la interpretación misma, por ejemplo, cómo se interpreta la quinta frecuencia absoluta acumulada mayor que, ¿no? Te refiere a desde la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, a este de aquí, ¿no? 106. Más de, ¿no? Por eso decimos frecuencia mayor que, o más de 106, ¿no es cierto? De los estudiantes tienen un coeficiente intelectual mayor que 101.5, ¿no? 101.5 se refiere a esta, ¿no? ¿Y de dónde sale este 101.5? No olvidemos que hablamos de los límites correspondientes, ¿no? ¿Sí? De los límites que están justamente en la anterior tabla, ¿no? En la tabla número 6, ¿no? En la 7 y en la tabla número 8. Bien. Entonces, hasta ahí es justamente, ¿no? Las tablas de distribución de frecuencias. Ahora, este de aquí, por ejemplo, son ejercicios ya resueltos, ¿no? Aquí tengo tipo de variable, de características, su frecuencia correspondiente, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y las acumuladas menor que. Este, por ejemplo, es para poder determinar, en este caso, los grados correspondientes a cómo poder realizar de manera manual, en este caso, el diagrama circular o de tortas, ¿no? En este caso se refiere a esta, cómo lo hacemos, ¿no? Cada uno de estos sectores tienen ángulos, ¿no? Tienen ángulos que están justamente en esta relación correspondiente, en cómo identificar las variables, ¿no? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es un trabajo para el ejercicio correspondiente. Los que acaban de llegar, por favor anoten su nombre completo en el chat correspondiente para tomarlos en cuenta en la asistencia del día de hoy. Dime, estoy en clases. No, no molestes, no ha venido. Estoy en clases, no molestes. No. No ha venido, listo. Estoy en clases. Entonces, en este tipo de ejercicios, por ejemplo, requiere el procedimiento que se ha enviado, ¿no? ¿Y en qué consiste el procedimiento del documento? Hay una parte que menciona, por ejemplo, y les he pasado también, creo, ¿no? Con una imagen en cómo calcular esta de aquí, ¿no? Estos son los pasos para construir tablas continuas, ¿sí? Las tablas continuas. Entonces,
voy a abrir un documento aparte, ¿sí? Otra hoja para poder resolver un ejercicio. Muy bien, esto lo enviaremos ahí. Listo. Bien. Me dicen si se observa la hoja Excel. Sí, se observa. Ejercicio. Entonces ahora lo que voy a hacer es demostrar, por ejemplo, cómo construir tabla de distribución de frecuencias para un conjunto de datos, ¿no? Vamos con el siguiente problema. Problema número 1. ¿Sí? Se investiga en el curso, ¿no? Se investiga en el curso la cantidad, ¿no? Cantidad de datos. Un momentito, por favor. A ver. Estoy en clases. No, proseguimos. Se investiga en el curso la cantidad, ¿no? O el número. Tenemos ahí el número de hermanos o hermanas que tienen en su familia. Los datos son dos puntos. Entonces yo voy a preguntar, ¿no?, a ciertos estudiantes cuántos hermanos tienen. Tal vez algunos dirán cero, algunos dirán tengo un hermano o una hermana, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tal vez cinco, ¿no? Alguno habrá mencionado cero, uno, tal vez dos, ¿sí? Uno, puede ser dos, tres, cuatro, tres, dos, que me falta, puede ser uno. Entonces aquí miren, estoy insertando todos los datos que estoy observando, ¿no? Estoy consultando y estoy preguntando la cantidad de hermanos que tienen en su familia, ¿sí? ¿Cuántos datos son estos? Por ejemplo, son 18 datos, ¿no? Tengo 18 datos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? No olvidemos que para construir la tabla de distribución de frecuencias, tabla continua, es necesario, ¿no es cierto?, el valor máximo. El valor máximo. Necesito también el conocimiento del valor mínimo, ¿sí? Una vez identificado estos valores, tengo ya el rango. Una vez identificado esto, el número de clases o intervalos se dice, ¿ya? Y finalmente la amplitud del intervalo. ¿Qué más necesito? Tener conocimiento, voy a insertar una celda más, el valor de n, ¿no? ¿Cuántos datos existen? N igual a cuánto, ¿no? Bien. Entonces en esta columna voy a anotar, por ejemplo, cuántos datos tienes. Aquí está, hacemos el recuento. Si ustedes tienen un conjunto muy grande de datos, entonces pueden realizar, por ejemplo, y observar en esta parte inferior que dice recuento. ¿Cuántos son las celdas seleccionadas? Son 18. Entonces aquí anotamos en esta celda 18 datos, ¿sí? Entonces tengo 18 datos. El valor máximo en la siguiente celda voy a determinar o identificarlo, ¿no? No voy a hacer un pintado correspondiente para que veamos qué es lo que se está realizando. Listo. Entonces aquí tengo 18 datos. El valor máximo, voy a la parte de funciones, ¿sí?, usadas recientemente, yo utilizo, ¿no? Y los que no tienen, tal vez nunca han utilizado, abren el documento donde dice funciones y estadísticas, ¿no? Y en estadísticas tienen que encontrar el que dice máximo o max en este caso, ¿no? Es decir, aquí está, ¿no? Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Aceptar, seleccionamos el conjunto de datos, ¿sí? Ahí está, y ya tenemos, ¿no?, el dato. ¿Cuánto había sido el valor máximo? 5, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo realizamos este tipo de función?
Si se tiene un conjunto de datos muy grande, imagínense 150, 200, ¿no? Es necesario utilizar funciones, identificar el valor máximo, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Seleccionar todo ese conjunto de datos que tienes tabulado, identificas, ¿no? Probablemente por ahí te olvidas o te puedes confundir en no poder identificar el valor máximo de manera correcta. Entonces una forma es utilizando la función. En el siguiente, el valor mínimo. Vamos a funciones. En estadísticas, el mínimo es el min, en este caso, ¿no? Aquí está, después de la mediana que dice min. Aceptar. Seleccionamos nuevamente el conjunto de datos y hacemos un clic en aceptar. Por ejemplo, el valor mínimo es 0. ¿Sí? Ha podido dar la lectura correspondiente de esta base de datos. El valor mínimo es 0. El rango, ¿a qué es igual el rango? Dijimos es el valor máximo, es decir 5 menos el valor mínimo, que es 0, es decir 5 menos 0, eso es 5. El número de clases, ¿a qué es igual? Hemos dicho es la raíz, ¿no es cierto? Raíz cuadrada. ¿De qué valor? En este caso de n. ¿Y n cuánto es? 18. Cerramos el paréntesis y ahí está, ¿no? La raíz cuadrada de 18 sale 0, en este caso 4.20. Voy reduciendo decimales, ¿no? 4.24. Más o menos si yo redondeo a 4 en este caso, ¿no? 4 en este caso se tiene, ¿no? De número de clases, es decir, con 4 intervalos. Y la amplitud, ¿a qué es igual? Hemos dicho, es el cociente en este caso entre rango, es decir, 5 dividido entre el número de clases, que es la raíz cuadrada de 18. Hacemos un clic y ahí está. Y voy a ir redondeando porque necesito un número entero, ¿no? O algunos también pueden ir trabajando con un número decimal, por ejemplo 1.2. Podría ser esa una opción, ¿no? O bien simplemente redondeamos a 1. Pero para no perder el estilo podemos ir trabajando con un decimal, ¿sí? Bien. Ahora lo que voy a hacer aquí es identificar el límite inferior, en esta otra el límite superior. Aquí la marca de clase, aquí vamos a notar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la porcentual. Sí, ahí está. Entonces ahí seleccionamos y lo puedo pintar si deseo y hacemos excéntrico. Ahí está, esta parte que esté en negritas. Tal vez de otro color sería, ¿no? Mejor que sea de color verde. Entonces ya tengo aquí la tabla, ¿no? ¿Qué es lo que me falta ahora? Llenar los datos. ¿Cómo iniciamos? Ya tengo estos valores. Aquí anotamos el valor mínimo. ¿Cuánto era el valor mínimo? 0. De este conjunto de datos, ¿cuánto es el valor mínimo? Es 0. Entonces ahí anotamos 0. Más, ahora aquí lo que hacemos es sumar, es decir, 0 más, ¿qué cantidad en este caso? Sería 1.2 en realidad, ¿no? 1.2, ahí está. Esta es la amplitud, estoy sumando esta, ¿no? Listo, ahí tenemos 0 más 1.2, 1.2. Aquí anotamos 1.2 más 1.2, ahí por ejemplo ya tengo, miren, en cruz negrita sin soltar, eso es 2.4, ¿no? Aquí anotamos 2.4, en el siguiente ¿cuánto va a ser? Es decir, 2.4 más 1.2, eso es 3.6. El siguiente, 3.6 más 1.2, ¿cuánto es? No olvidemos que este procedimiento vamos a realizar hasta llegar a ¿cuánto? Al valor máximo, es decir, el valor máximo tiene que estar en alguno de estos intervalos, ¿no? Aquí por ejemplo es 4.8 y ahí ya tenemos, ¿no? Ya tenemos ahí identificado, aquí es 6, ¿no? Entonces, ¿cuántos intervalos tenemos? ¿Cuántas clases? Es decir, estas clases se ven de esta forma, 0, 1.2, ¿no? La primera clase, la segunda clase y así sucesivamente, ¿no? Las demás clases que corresponden. Ahí está, en negrita sin soltar y bloqueado. Listo. Entonces estos son los intervalos que hemos construido, ¿no? Este de aquí. ¿Cuántas clases son? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5
en este caso intervalos, ¿sí? Entonces estos de aquí, por ejemplo, se ven de esta forma, ¿ya? Ahora vamos por el otro lado, identificar la marca de clase. Que hemos dicho, sumen ustedes en su calculadora científica 0 más 1.2, haces un igual, luego divides entre 2, ¿no? Es decir, es como calcular el promedio. Yo, por ejemplo, estoy sumando ya con el Excel, con las celdas, y dividido entre 2, ahí está. Eso es 0.6. En el siguiente, para no perder el tiempo, ahí está, luego en cruz, ya tengo ya definida, una vez definida ya la función, los demás de manera automática se calculan, ¿no? Si alguien está con calculadora, asume 2.4 más 3.6, ¿cuánto es? 2.4 más 3.6 nos da 6, dividido entre 2, eso es 3, ¿no? Esa es la marca de clase, el punto medio del intervalo. Aquí voy a anotar el total, voy a combinar celda, ahí está el total. Aquí no hay nada que hacer, no hay que sumar esto, ¿no? Ahí lo voy a pintar de negrita, no hay nada que hacer ahí. Frecuencia absoluta, ahora sí, observamos. ¿Cuántos valores están en este rango? De 0 a 1.2. En este caso 1.2 no se encuentra, sería 1.1, ¿no? El valor menor, ¿no? Porque el 1.2 está en este, ¿no? No olvidemos que estas son cerradas y estas son abiertas. Por eso está con paréntesis. Y este utilizamos con corchete. Entonces, tengo de 0 a 1 en realidad, ¿no? Aquí está, lo voy a ir pintando, ¿sí? Con color naranjado. Ahí tengo 0, el 1 también está en ese rango. Aquí tengo otros datos. Aquí está el otro 1, también está en ese rango, de 0 a 1. ¿Cuántos habían sido en total? Contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, su frecuencia es 7. En el siguiente, de 1.2 a 2.3, ¿no? Es decir, en realidad sería el único caso, como son números enteros, el 2, ¿no? El valor, el número 2, ahí está. Los estoy pintando, ¿no? Identificando los valores. ¿Cuántos habían sido? 4. Existen 4 datos. Esa es su frecuencia absoluta. De 2.4 a 3.5 sería en realidad, ¿no? En realidad 3, ¿no? Estamos trabajando aquí con números enteros. Hubiese sido en algún caso de esto anotar 3.3, 3.1, ¿no? Para poder identificarlo, ¿no? Entonces, pero en nuestro caso ahí está, ¿no? ¿Cuántas son estas? Son 4 también. Esa es su frecuencia, ¿no? Absoluta. Siguiente de 3.6 a 4.8. En realidad se dice el valor número 4, ¿no? Aquí está. Le voy a pintar de color rojo. 4, 4. Listo. ¿Cuántos habría sido? 2. Y el último es 5, ¿no? Aquí está en el último intervalo, ¿no? Es decir, de 4.8 a 5.9. En realidad es 5. Aquí está. Es el único. ¿Y cuántos tiene que sumarme esto? Si lo he hecho de manera correcta, una sumatoria de 18. Exactamente, ¿no? 18. Listo. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Cómo construimos la tabla de distribución. Los demás ya se van a ir calculando de manera automática, ¿no? Esta, por ejemplo, hemos dicho divide 7 entre 18 y eso es 0.38, 9, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente los demás datos y al final hago la suma correspondiente y tiene que ser igual a 1. Aquí miren, podemos reducir decimales, ¿no? O aumentar en este caso, ¿no? Si nos da exactamente igual a 1. Ahí, por ejemplo, suma igual a 1, sí, ¿no? 0.39, por ejemplo, 9. Aquí tenemos 2, 2, 4, 5, ya, 9 más 1, 10, 6 más 4, 10, sí, exactamente igual a 1. ¿Sí? Eso es lo que tienen que sumar, ¿no? Igual a 1. No tienen que sumarle 0.99, ¿no? Entonces, a veces ocurre en esta parte, ¿no? En el redondeo correspondiente. En algunos casos puedes trabajar con un decimal, en otros casos puedes trabajar con 2 decimales, como es en este caso, o con 3 o máximo con 4. Pero la cuestión es que te dé 1 la sumatoria. Que la frecuencia porcentual simple, hemos dicho, es multiplicar esta cantidad por 100. Listo, ¿eso cuánto es? Y lo voy a ir reduciendo decimales, en realidad eso es 39%. Siguiente será 22, ¿no? En el siguiente será también 22, en el siguiente 11 y finalmente 6, ¿no?
Listo, y hacemos la suma correspondiente, y eso cuánto es 100%. Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Ya tenemos ya la tabla y las frecuencias simples, ¿no? Esto lo voy a anotar aquí, frecuencias simples. Los voy a pintar de otro color. Ahí está, frecuencias simples. ¿Qué más nos falta? La frecuencia acumulada, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, me falta la frecuencia acumulada menor que la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual acumulada. Luego, ¿qué me falta? La frecuencia absoluta acumulada mayor que la frecuencia relativa acumulada mayor que y la frecuencia porcentual acumulada mayor que. Listo, ahí está. Voy a seleccionar celdas. Estas acumuladas aquí van a estar vacías, no es necesario. Estas tres las voy a pintar de otro color, que sea de amarillo, y estas otras tres que son las acumuladas mayor que, de color, a ver, ahorita este de azul. Bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Aquí para la frecuencia acumulada dijimos vamos a anotar, es la primera, es decir, 7, ¿no? Y voy a centrarlo antes para poder realizar las operaciones. En el siguiente voy a sumar, ¿no? 7 más cuánto, voy a sumar más 4 en este caso, ¿no? Entonces yo estoy trabajando, miren, dentro de las funciones se definen como celdas, ¿no? Y eso es 11. 11 más 4 en el siguiente, ¿cuánto será? Como ya tengo definida en la segunda, eso es 15. Y así sucesivamente hasta llegar a 18, que es la última frecuencia absoluta acumulada menor que. En este otro caso, anotamos este dato, es decir, 0.39. Y en la segunda celda lo que se hace es seleccionar la celda donde está 0.39 y voy a sumar más 0.22. Y ahí voy a obtener el resultado, eso es 0.61 más 0.22, en la siguiente celda será pues 0.83 más 0.11, ¿no? Eso nos dará por ejemplo 0.95 más 0.06 y ahí exactamente igual a 1. ¿Sí? Para las porcentuales, ¿cómo se realiza? Como ya tengo identificada la frecuencia relativa, lo único que hacemos es multiplicar por 100. Es decir, 0.39 por 100. Eso es 39, ¿no? En el siguiente, 0.61 por 100, en este caso va a ser 61, es decir, voy a reducir aquí los decimales. Y así sucesivamente, ¿no? Los demás, hasta llegar a 100. Ya tengo entonces ahí, miren, las últimas frecuencias acumuladas que son justamente, ¿no? Menor que. Entonces aquí lo anotaremos, combinar celda, frecuencias acumuladas menor que. Estas otras, ¿cómo se llaman? Son frecuencias acumuladas mayor que. Listo. Ahí está, ¿no? ¿Cómo iniciamos aquí? Las absolutas, ¿cuál es el valor total? 18. ¿Qué voy a hacer para la siguiente? Restar. Es decir, 18 menos ¿cuánto? 7 en este caso, ¿no? Eso es 11. 11 menos 4 en el siguiente será, pues, en este caso, 7. Y así sucesivamente hasta obtener, a llegar a 0. Este es el 18, ¿no? Este total es el que estamos copiando en la absoluta. ¿Cuánto es el total de las frecuencias relativas simples? 1. Entonces aquí notamos 1. Y en la siguiente voy a restar, es decir, 1 menos su frecuencia relativa simple, primera es 0.39, ahí está, y así sucesivamente, ¿no? 0.61 menos 0.22 y etcétera, hasta llegar a 0 en este caso, ¿no? Ahí está, ya tenemos. ¿Y esta cómo identificamos? Multiplicamos esta frecuencia por 100.
y ese es 100%, iniciamos con el 100%, dijimos, ¿no? Y los demás datos, como ya tengo definida la función en ahí, obtengo los siguientes, ¿no? Es decir, lo que voy a hacer aquí es reducir los decimales, voy a ir redondeando y tiende a ser 0, ¿no? Listo. Entonces ya tengo, ¿no? Esa es la tabla de distribución de frecuencias, la tabla completa en realidad, ¿no? Entonces, de estos 18 datos. Sí. No sé si alguien tiene hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta al respecto. Preguntas, consultas. Lick, buenas noches. Perdón, entonces en los ejercicios de los problemas, en el problema 3 nos dice que hay que realizar la tabla de distribución de frecuencias. ¿Tenemos que hacer toda esta tabla en general? Sí, esa es la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Toditas, tanto las frecuencias simples y las frecuencias acumuladas, ¿no? Toditas esas son. Shh, María, cerrame la puerta, por favor. Lick, un favor, por favor, no Tengo sé si puede clases. volver a repetir de dónde se saca los 360 grados, la multiplicación de cuál es, Lick, por favor, para multiplicar Ok, muy bien. Aquí nos faltaba eso, ¿no? En esta última columna lo voy a colocar la multiplicación. Los grados en este caso, ¿no? para Aquí anotamos la lograr frecuencia. Sí, la frecuencia es la... sacar la, Ahí está. la columna. Aquí está. Esta es la celda. Em, para poder obtener los grados, ¿no? Para hacer el diagrama circular. A ver, ¿dónde está el Jamboard? Usamos la pizarra. Está iniciar una nueva pizarra. Tenemos varios, esta nada más. ¿Se ve la pizarra? Hola, hola. ¿Se ve la pizarra? Sí, Lick, se ve. Ahora la voy a agrandar un poco. Ahí. Hemos mencionado que para poder realizar un diagrama circular o torta, ¿sí? Necesito conocer los grados correspondientes. Aquí lo voy a hacer, a ver, no sé si tengo las líneas. No, no tengo la línea. Entonces voy a tener que hacer un remarcado. Ahí está. En el plano cartesiano, ¿no? Desde ahí voy trabajando. Aquí hay 0 grados. ¿Sí? Aquí está aproximadamente 90 grados. Aquí está 180 grados. Aquí debajo está 270, ¿no? Y toda la vuelta obviamente hasta llegar aquí va a ser 360 grados. Bien, entonces primero me ubico muy bien, ¿no? ¿Dónde voy a marcar? Ahora voy a calcular, es decir, voy a multiplicar la frecuencia relativa por 360, ¿no? Por ejemplo, en este caso multipliquen 0.39 por 360, ¿cuánto les da? 140 es en este caso, ¿no? Y así sucesivamente los demás datos, como ya tengo definida, para no tardar, ahí está, y sumamos al final, ¿no? ¿Cuánto sale? 360. Es decir, que en la primera, en el primer intervalo, ¿sí? Tiene ¿cuánto? 140 grados. Entonces cuando tú vas a realizar el gráfico, puedes iniciar desde aquí, ¿no? Desde 0, aquí es 190, aquí es 180, ¿no? Más o menos aquí está el 100, 110, 120, 130, 140, más o menos por aquí va a estar.
todo este ángulo, ¿no? Desde el 0 hasta ahí, vale 140 grados, ¿no? Entonces ya tengo un sector, eso lo puedes pintar. En el siguiente dice es de 80. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sumar 140 más 80. ¿Y eso da cuánto? 220. Si aquí es 270, 250, 200, 190, 200, 210, 220. Más o menos por aquí aproximadamente, ¿no? Ahí. ¿Cuánto es su ángulo de este sector? Su ángulo es, dijimos, 80. En el siguiente también es 80, miren. Entonces voy a sumar 220 más 80 y eso les va a dar 300 grados más o menos, ¿no? Y 300, aquí es 270, 280, 90 y 300, más o menos por aquí. Listo. Entonces aquí también tiene otro ángulo, ¿no? El ángulo correspondiente. ¿Y eso vale cuánto? Hemos dicho aquí, su ángulo también es 80. En el siguiente dice 40, ¿no? Entonces 340, más o menos estará por esta parte, ¿no? Aquí más o menos. Eso, aquí es 340. ¿Cuánto es el ángulo de este sector? Es 40, ¿no? 40 grados. Y el último es el que te sobra, ¿no? Esa pequeña parte. Eso es obviamente tendría que ser 20 grados, ¿no? Este pequeño sector será 20 grados. Entonces miren, de manera manual ya he hecho mi gráfico de circular, ¿no? O torta. Si deseo, a ver, puedo pintarlo, a ver si puedo pintarlo. No sé si se nota el color. ¿Se nota? Se nota, Lick. Entonces lo que Sí. estoy haciendo es pintar este sector, ¿no? Esta área. Y eso ustedes lo hacen de manera manual, ¿no? Esto es lo que estoy haciendo es de manera manual, ¿no? ¿Cómo debería de hacerse el diagrama circular? Este otro podría pintar de color naranjado. Ahí. Bien, entonces no sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta más, alguna consulta. De esa forma se hace, ¿no? De manera manual, ¿no? El gráfico circular. ¿Sí? Este de aquí lo pintaremos de color rojo. Listo. Ahora sí se comprende, se entiende ya, ¿no? Otra forma también ya es realizando, ¿no? Aquí, por ejemplo, si manejas el Excel, lo único que tienes que ir es a los intervalos, ¿no? En realidad trabajas con las frecuencias nada más, ¿no? No es necesario que selecciones todo esto, ¿no? Solamente basta con la frecuencia absoluta, listo. Luego, ¿qué hacemos? No el total, ojo. Lo que voy a hacer ahora es insertar, ¿no? ¿Qué cosa? Un gráfico circular. Puede ser en 2D, ahí está, en el plano, ¿no? Con porcentajes. Este está mejor. Ahí está, ¿no? Sí, ahí están sus porcentajes: 39, 22, 22, 11, 6%, ¿no? Y si yo deseo saber qué significa el de color azul, el de color amarillo, vas a esta parte que indica incrustar, por ejemplo, seleccionar datos. Si lo que yo quiero es editar, por ejemplo, los intervalos. Estos son los intervalos correspondientes, ¿no? Y hago un clic en aceptar y aceptar. Listo. Ahora sí ya se comprende, ¿no? El de color azul, ¿no?
que vale 39%, es el intervalo de 0 a 1.2. ¿Qué es nuestra variable aquí? Nuestra variable hemos dicho que es justamente el número de hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, cantidad de hermanos o hermanas. ¿De cuántos estudiantes? ¿A cuántos estudiantes he preguntado? Os he preguntado a 18, ¿no? Ahí está, es la cantidad total, ¿no? 18. Aquí están los 18 datos, ¿no? 0 significa que no tiene hermanos o hermanas. 5, aquí dice, menciona que tiene 5 hermanos y hermanas, ¿no? 4, 3, 2, etcétera. Aquí ya tengo el gráfico, ¿no? El gráfico circular o torta también se lo conoce. ¿Cómo hacemos ahora las curvas de ojiva? Menor que, mayor que. Por ejemplo, para la curva de ojiva mayor, menor que, estos datos selecciono, miren cómo estoy seleccionando estos datos de la frecuencia acumulada menor que, la absoluta. Voy a la parte de insertar datos, voy en la parte de esta que menciona insertar gráficos de línea, y ahí está, ¿no? La curva va de menor a mayor, siempre es una función creciente, ¿sí? O si quiero ver ahí, por ejemplo, con los datos correspondientes, ¿no? O está mejor. Hay varios diseños, ¿no? Los cuales puedes identificar, ¿no? Ahí más o menos, este sí nos podría servir, este que dice series, puedo eliminarlo. ¿Qué más me falta? 1, 2, 3, ¿qué significa? Son intervalos, entonces voy a esta parte que dice valores, seleccionar datos, voy a editar, en este caso, quiénes van a ser mis intervalos correspondientes, son estos. Seleccionamos, luego hacemos un clic en aceptar y aceptar. Listo. Entonces ahí ya tengo, miren, la curva de ojiva menor que. Entonces aquí lo voy a anotar. Curva de ojiva menor que. Sí, ahí está. Es la curva de ojiva menor que. Lo otro ya es estructura, la forma nada más, ¿no? El tipo de letra, el tamaño. Eso ustedes lo ven. Aquí, ¿con qué estamos trabajando? Dijimos con la frecuencia acumulada, es decir, frecuencia absoluta acumulada, la FA en mayúsculas, ¿no? Con este estamos trabajando, con este de aquí, ¿no? Y este de aquí, ¿qué es el título del eje aquí, por ejemplo? ¿Qué es? Nuestra variable. ¿Y nuestra variable en qué consiste? La cantidad de hermanos o hermanas, ¿no? Podemos colocar cantidad o número. Listo. Bien, entonces ya le he dado, ¿no?, a mi curva de ojiva. En este intervalo va a ir creciendo, ¿no? De menor a mayor. ¿Cómo hacemos la curva de ojiva mayor que? Es aquí que va a ser decreciente, ¿no? Vamos a trabajar para este caso con el F asterisco hasta el 0, ¿no? O en realidad solamente hasta el 1 también. Insertar. Vamos al gráfico de líneas. Ahí está. Ya tengo. Y podemos darle algunos formatos, ¿no? Ese de ahí puede ser, o bien sin uno que se requiere con título, ¿no? Este creo que sí, este sí puede ser. Muy bien, esto lo puedes eliminar, no hay ningún problema, suprimir nada más, ¿no? Si manejas el Excel. Y aquí anotamos curva de ojiva, ¿de qué tipo? Mayor que, o más que, también se lo dice. Y ya lo demás ya es formato, ¿no? Tipo de letra, color, número. 14, ¿no? Listo. ¿Cuál es su frecuencia aquí? Es el F asterisco sub A. Esa es la altura, ¿no? Su altura correspondiente. Está iniciando, miren, de 18, ahí está. Luego viene 11, ahí está esa altura más o menos. Luego viene 7, 3, 1, etcétera, ¿no?
Aquí, ¿qué más podemos insertar? Por ejemplo, me faltan los intervalos, ¿no? Entonces voy a esta parte, seleccionar datos, editar, seleccionamos el conjunto de intervalos, que lo he hecho aparte, ¿no? Para poder hacer, es bien necesario realizar así de manera aparte, porque seleccionar estos no los va a identificar, ¿sí? Hacemos un clic en aceptar y listo. Ya tenemos la curva de ojiva mayor que, con intervalos, y este es obviamente el número de hermanos, ¿no? Hermanos o hermanas. Ya lo he puesto. Ya está. Entonces, ¿qué se hace en una tabla continua? Curvas de ojiva, la menor que, la curva de ojiva mayor que. Podemos hacer un diagrama de sectores, o también torta, también conocida como esta. ¿Qué más podemos hacer con una tabla continua? Podemos ir construyendo lo que es el histograma de frecuencias. Voy a insertar, voy al diagrama de barras, ¿no? Ahí está, un diagrama de barras simple, voy a iniciar, pero el histograma se encuentra, miren, en esta parte, ¿no? Donde dice diseño rápido, es esta de aquí. Son bloques unidos, ¿no? Bloques rectangulares unidos. Entonces, este se lo conoce como el histograma de frecuencias. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí lo colocamos, histograma de frecuencias. Histograma de frecuencias. Bueno, lo otro también es forma, ¿no? Formato. Ahí está. ¿Cuál es la altura aquí? La altura para el histograma, hemos trabajado con la frecuencia absoluta simple, el FA minúscula, ¿no? Y aquí, ¿qué nos falta? Los intervalos. Muy bien, entonces nuevamente voy a valores, seleccionamos datos, editar, voy a seleccionar rango de datos, aquí está, selecciono el rango de intervalos, hago un clic en aceptar y aceptar. Y ahí está, ¿no? Los intervalos correspondientes en cada uno de los bloques. ¿Sí? Si yo deseo, puedo pintar este tal vez de otro color, ¿no? Para identificar dónde están los bloques, ¿no? Este de otro color, que sea amarillo, este de color verde, entonces este de color rojo. Listo. Ahí está la altura, por ejemplo, aquí es 1, aquí es de 2, aquí es de 4, de 7, que es justamente estas frecuencias absolutas, ¿no? 7, 4, 4, 2, 1, ¿no? De forma escalonada, ¿no? Ahí está, es el histograma de frecuencias. Ya me falta aquí el número, ¿no? La variable, nuestra variable es número de hermanos o hermanas. Listo. ¿Qué más podemos hacer en una tabla continua? Curvas de ojiva, diagrama de sectores. Por si acaso, en las tablas continuas no podemos hacer diagrama de barras, ¿no? Cuidado que alguien realice diagrama de barras, esos que son bloques así, ¿no? Separados, ¿no? Esos son para variables discretas, ¿no? Que no tienen intervalo. Este, por ejemplo, tiene intervalos, entonces por eso es que los bloques son unidos, ¿no? Entonces aquí no se puede realizar un diagrama de barras, eso estaría mal, ¿no? Entra en contradicción. ¿Puedes hacer algún pictograma aquí? No, no se puede hacer pictogramas, ¿no? Se puede realizar, por ejemplo, el diagrama de barras horizontal, tampoco, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? Alguien probablemente quiere realizarlo, ¿no? Estos no se pueden realizar tampoco, ¿no? Porque nuestras variables son continuas. ¿Qué es lo que podemos hacer? El polígono de frecuencias también, ¿no? Ahora, para el polígono de frecuencias, de la misma forma necesito conocer el histograma y voy a unir justamente con puntos medios de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, yo voy a trabajar con la frecuencia nuevamente. Miren, estoy seleccionando menos el total. Insertamos. Voy a hacer un histograma. ¿Sí? Un histograma de frecuencias. Ahí está. Y a partir del histograma se construye el polígono de frecuencias. ¿Sí? A no olvidarse. Entonces, el polígono de frecuencias, ¿a qué se refiere? Aquí lo voy a insertar. Tabla de datos o de valores, voy a editar, seleccionamos el conjunto de los intervalos, ahí está, y hacemos un clic en aceptar y aceptar. Entonces ya tengo ahí, aquí lo voy a anotar,
polígono de frecuencias. ¿Qué es el polígono de frecuencias? Es una representación gráfica, ¿no? Es decir, es un área en realidad, que es la misma área en este caso que el tamaño del histograma de frecuencias, ¿no? Es decir, si aquí el área es 20, aquí también su polígono de frecuencias tiene que ser 20. Entonces, ¿cuál es la característica? Aquí mientras tanto anotamos, estamos trabajando con la altura, frecuencia absoluta simple, o puedes trabajar con frecuencias relativas, ¿no? Puedes trabajar con frecuencias porcentuales, eso ya depende cómo se vaya a definir. Aquí está, número de hermanas, nuestra variable, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos luego? Tengo el histograma, voy a realizar, miren, voy a insertar con la parte de líneas, ¿sí? Desde este punto 0 hasta el punto extremo medio del bloque, ahí, y lo voy a identificar de otro color. ¿Qué tal que sea de color rojo? Listo, ya está, ya tengo la primera. Proseguimos entonces nuevamente otra línea desde este punto medio a este, ¿no? En este intervalo su punto medio más o menos se queda aquí aproximadamente, ¿no? Ahí aproximadamente es su punto medio, ¿sí? Y luego el otro punto medio es aquí, de este otro bloque, ¿no? Entonces ahí nuevamente hago la línea correspondiente, ahí más o menos, ¿sí? Un poco más lo subiremos. Ahí. Luego de este punto medio al otro bloque, ¿no? ¿Dónde es su punto medio? Aquí. Entonces voy a seleccionar nuevamente, ¿no? De ahí hasta este punto medio. Listo. Luego de este punto medio a este otro punto medio, ¿no? Entonces para el polígono de frecuencias trabajamos con puntos medios de cada uno de los intervalos. Y finalmente cerramos, ¿no? Cerramos el área específica. De aquí hasta su límite superior, ¿no? De esa clase, ahí más o menos queda. Listo. Miren, como ustedes pueden observar, ya tengo, ¿no? Un área específica. Ahora, ¿qué puedo hacer con estos blocks para que no se note como histograma? Lo único que hago es pintarlo, miren, de color plomo, tal vez lo puedo colocar, ¿no? Sí, ahí. También sus bloques, ¿no? Entonces, todo lo que está remarcado, miren, de color rojo, a eso se lo conoce el polígono de frecuencias. Ya está, ¿no? Es decir, esa área tiene que ser la misma área que este histograma, ¿no? Si aquí su área es 30, aquí tiene que ser 30 también, ¿no? Si aquí el área es 50, aquí tiene que ser el área 50 de este polígono de frecuencias. Entonces, ¿qué podemos trabajar con tablas continuas? Curvas de ojiva, menor que, mayor que, ¿sí? Podemos trabajar con polígonos de frecuencias, se trabaja con histogramas. El gráfico circular o de tortas siempre se trabaja con tablas continuas como también con tablas discretas, ¿sí? Bueno, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? ¿Preguntas, consultas? Licenciado, buenas noches. Quisiera que reitere la primera parte que sacó los intervalos no líquidos, porque se escuchaba entrecortado, no lo pude escuchar muy bien, por favor, licenciado. ¿Qué parte específicamente? ¿El cómo se construyen los intervalos? Sí, sí, licenciado. Ya, a ver. A ver, ¿cómo hemos construido aquí los intervalos? Hemos iniciado por el límite inferior, lo voy a pintar de otro color, rojo, ya. ¿Cuál es el límite inferior? Es el valor mínimo, en realidad, ¿no? Este que está ahí. Este cero es el que copiamos. ¿De dónde sale este valor mínimo? De este conjunto de datos. 0 más ¿cuánto? En el siguiente, para el límite superior, voy a sumar ¿qué cosa? La amplitud del intervalo, ¿no? Es decir, 0 más 1.2, ¿cuánto es?
1.2. Copiamos este mismo límite superior en el siguiente, que convierte a ser límite inferior. Sumamos más 1.2, eso es 2.4. Licenciado, disculpe que lo moleste. Esa Sí. partecita podría volverlo a repetir, por favor, lo que acaba de explicar. Dice usted límite inferior, Es 0. ¿no? Aquí está. Se inicia Sí, por el al valor lado. mínimo. Gracias. Este es sumando la amplitud del intervalo, porque toditos son de amplitud de ¿cuánto? De 1.2 de ancho, ¿no? 0 más 1.2, eso es 1.2, copiamos este dato, el mismo, más 1.2, 2.4, copiamos el 2.4, más 1.2, 3.6, copiamos el 3.6 en el siguiente, más 1.2, 4.8, copiamos el 4.8 en el siguiente, más 1.2 es 6, ¿no? ¿Por qué hemos proseguido así? Para el último valor, que es justamente el valor máximo, 5, no estaríamos de 3.6 a 4.8, sino por eso hemos completado el siguiente, ¿no? ¿Cuántas clases hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 en este caso, ¿no? 5 clases, ¿sí? Número de clases, por ejemplo, en mi raíz cuadrada ha salido 4, ¿no? Por lo menos puede ser 4, o bien el inmediato superior, en este caso 5, si alguien utiliza la regla de Sturges, ¿no? Entonces, de esa forma se construyen los intervalos, ¿sí? Bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Shh. Shh. ¿Alguna consulta? ¿Alguna Lick, una pregunta? consulta. En lo que responde al mayor que y en el menor que, cuando graficamos las tortas o lo hacemos los gráficos, vemos que en la torta se hace como en las líneas, he visto que se hace de menor a mayor, es decir, mayor que. Sin embargo, en las barras tiene que ir en el mismo orden, del menor al menor, del menor al mayor, o de acuerdo a lo que corresponde las variables del cuadro. A ver, recalco nuevamente, ¿no? Estas curvas de ojiva, esta es menor que, entonces, ¿con cuál hemos trabajado? La frecuencia absoluta menor que, con esta de aquí, con estos datos hemos trabajado, ¿sí? ¿Cómo hemos realizado esta curva mayor que? Con la F asterisco, ¿no? Con estos datos, ¿sí? Para realizar los gráficos correspondientes, donde se va ubicando los puntos, que son justamente los puntos medios de cada uno de los intervalos, ¿no? Sus puntos medios de cada intervalo corresponden, ¿no? A esa altura correspondiente. Por ejemplo, la altura de 4.8 a 6 en el último intervalo, ¿cuánto es? Dice 18. ¿Dónde está eso? Aquí está. En el intervalo de 2.4 a 3.6, ¿cuánto es su altura? Más o menos 13 sale, ¿no? Aquí el intermedio entre 14 y 16, 15 sería, ¿no? 15. Ahí está, ¿no? Esta, 15. Esta otra, por ejemplo, que menciona que en el intervalo de 0 a 1.2, ¿cuánto es su altura correspondiente? 18. Aquí está, ¿no? ¿Dónde se ubica este punto, por ejemplo? ¿No? Está en el intervalo de 2.4 a 3.6, la altura de ¿cuánto? 7 más o menos, ¿no? Aproximadamente. Aquí está. Entonces, estas curvas de ojiva trabajamos con ¿quiénes? Con las frecuencias acumuladas. El diagrama circular necesitamos, como lo he mencionado, ¿no es cierto? No sé si esta forma, ¿no? Necesito conocer los ángulos para hacer de manera manual. Primero debo ubicarme imaginariamente, cuidado que estén rayando así, ¿no? Como yo lo he rayado en el eje horizontal y vertical, ¿no? Imaginariamente esto se sobreentiende, ¿no? Que 0 está aquí, aquí está 180, aquí 90, 270 grados, toda la vuelta es 360, ¿no? Entonces, tú de manera directa tendrías que revisarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendría que borrar esto, ¿no? Esta línea, ¿no? Sí. Ahí. A este se mantiene, ¿sí? Entonces, es la forma. ¿Sí? Esto lo cerramos ahí, listo, ¿no? Esta línea más debo de borrarlo, ¿no? Esta línea no, es imaginaria. Listo, ahí más o menos, ¿no?
es este? No, tampoco. ¿Cuál era? ¿Dónde está? Ah, en los pinceles era, creo, ¿no? Ahí. ¿Sí? Entonces así tendría que ser, ¿no? Aquí está, ¿no? 140, etcétera. El ángulo, aquí, el ángulo. Listo. Ahí está. Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Creo que todos ya, ¿no? Se ha comprendido, espero que se haya comprendido. A ver, todos han podido ingresar sus datos. Hemos quedado hasta Ulises. ¿Quiénes más han ingresado? Gustavo Vilca, ¿no? René, Dorotea, Verónica, Juan Carlos y Beatriz. Los últimos que han ingresado. Listo. Esa es la asistencia del día de hoy. Bueno, ahí terminamos. Muchas gracias por su atención. He grabado también el video correspondiente y les voy a ir pasando. Entonces, para la siguiente sesión, no olvidarse, denle por lo menos una lectura a lo que es métodos de muestreo. Estamos justamente en esta unidad, en misma unidad número 2. La segunda parte corresponde justamente a lo que hemos mencionado, métodos de muestreo. Es lo que quería hacer el día de hoy. Aquí está, métodos de muestreo, ¿no? Que es la muestra, método de muestreo, cuántos tipos de métodos de muestreo existe, cómo se calcula el tamaño de la muestra. Eso ya lo hemos visto en la unidad número 1, que es el método de muestreo, tipos de muestreo, con reemplazo, sin reemplazo, métodos probabilísticos, no probabilísticos, algunos ejemplos, ¿no? Denle una lectura. Luego iniciamos, ¿no?, con los 5 métodos de muestreo probabilísticos y todas las peculiaridades, ¿no?, algunos asuntos que también están de manera resumida, ¿no?, en las diapositivas que ya les he pasado, ¿sí? En total son 10 métodos de muestreo, tanto probabilísticos como no probabilísticos. En la siguiente, en la parte número 2, aquí ya de manera específica, ¿no?, detallamos cada uno en qué consiste estos métodos de muestreo, ¿no?, con algunos ejemplos, algunos procedimientos, ¿no?, algunas definiciones, algunas ideas gráficas de los 10 métodos de muestreo correspondiente, ¿sí? Ahí está, ¿no? Luego iniciamos con los métodos de muestreo no probabilísticos, ¿no? De la misma forma, características, ¿no?, qué consiste el tipo de método de muestreo, causal, incidental, bola de nieve, tipos de muestreo bola de nieve, lineal, ¿no?, no discriminatorio exponencial, discriminatorio exponencial, el muestreo discrecional y entre otros, ¿sí? Entonces ahí termina eso. Se los dejo entonces de lectura para la siguiente clase. ¿Está bien? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Para la siguiente, por favor, hagan la presentación de la unidad, en este caso del tema número 2, que habla justamente los métodos de muestreo. Realícenme por favor un mapa conceptual, no, mejor un esquema. Háganme un esquema mental, ¿sí?, de este tema, el tema número 2, un esquema mental solamente de eso, ¿no? Tema número 2, métodos de muestreo, para adelante, para su presentación en la siguiente clase. ¿Está bien? Esa que sea la tarea, la actividad. Lick, una consultita. Yo he logrado hacer la tarea, no sé si se puede presentar eso. ¿Qué tarea era? El ejercicio número 3 que mandó de la anterior clase. Eso en el horario de clases era, el ejercicio de clase, y ya lo he cerrado. No, Lick, nos dijo que teníamos que hacer el ejercicio 1 y 2, o teníamos que hacer el 3 para esta clase. Bueno, ¿es entendido o no era así, Lick? Porque el 1 y el 2 lo hemos realizado en clase. Ya. Sin embargo, el 3 dijo que tenían que presentar hasta el día jueves, dijo. Ok, los que tienen, entonces vayan entregando, ya. Lo estoy habilitando el grupo de WhatsApp. Los que tienen, envíenme ahora mismo.
buenas noches, Lick. Está La bien. anterior clase se tenía que presentar el trabajo de la anterior fecha, Lick. Ahora en la anterior clase se presentó el problema uno y el problema 2, Ya. pero ahora que nos pide detalladamente, ahora nos ha presentado usted detalladamente cómo tenemos que hacer, porque como con el compañero Ulises le estaba comentando, usted nos ha pedido en sí eh, 7 aspectos por tabla, Ya. en sí. Ajá, en la tabla 3 y en la tabla 2 en el problema 2 y en el problema 3. Entonces nos dice que la tabla de distribución de frecuencias tiene que ser en sí, en general, con todas Sí, con las que todas, ahora usted nos ha mencionado, que con todas serían las las tres frecuencias. frecuencias. Sí, Ajá, la frecuencia simple, mayor que, menor que, sí, con esas frecuencias tendría que entrar. Entonces, yo le pediría al licenciado que ese trabajo que nos ha dado del problema 2 y el problema 3, incluso el problema uno, porque el problema uno igual nos está pidiendo lo que es los gráficos de barra, bastones y tortas. ya. Y de estos tres, en cada problema hay que interpretarlo con estas tres frecuencias. Y yo le pediría a Lick que sea ese trabajo para el martes de la próxima semana, porque es mucho, Lick, por favor. Y el ¿Qué esquema que dicen se los cambie demás? para el día jueves, licenciado. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen los demás? La mayoría. Bueno, Lick, para mayor didáctica, muy de acuerdo con la intervención de la compañera Melina, que sea para el día martes, Lick, Ya. y la práctica para el día El jueves. esquema mental, ¿no? Para el día El jueves. esquema, el esquema mental, Lick, porque acá, Ya. Lick, mire que hay tantas situaciones en el Internet que es cortar y pegar o recurrir, pero donde el estudiante netamente aprende es en la parte manual, Lick. Sí, Porque así es es. muy fácil es subir a Excel, sumar y listo. Pero en la realidad el estudiante ni siquiera sabe sumar, Lick. De eso se trata estadística. No es solo agarrar un tutorial y presentar el trabajo práctico, me parece, Lick. Esto Ya. sin ofender a nadie, pero acá que usted también, yo creo que, no creo que no, estoy seguro de que el estudiante debe aprender, Lick, de forma manual. Sí. Muy de acuerdo, licenciado. Por favor, el mismo pedido para las Ya. siguientes clases y con las postergaciones que está pidiendo la compañera. Muy bien. Por favor, licenciado, los Entonces, apoya a los compañeros. para el día martes, ¿ya? Está Para bien, el día Lick. martes. Ya. Y el jueves sería el esquema mental del tema número 2 de la unidad 2. Bien. Por favor, licenciado, no se olvide de enviar el link del video, por favor, licenciado. De este video, sí, voy a guardarlo porque hay que subir a YouTube. Debo de cargarlo, luego los voy a poder compartir. ¿Ya? Bueno. Lick, de la anterior clase igual se ha olvidado subir